Dice este pasaje en Génesis capítulo 4, versículo 9. La historia es muy conocida, es la historia de Caín y más específicamente la historia de Caín y Abel. Dice el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano, cuidador de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Al parecer era el hermano mayor. Y solo es una respuesta mentirosa, una respuesta sádica, una respuesta llena de prepotencia y de mentira al decir no sé. Él sí sabía dónde estaba su hermano. Él lo había dejado muerto, versículo 8. Lo había dejado muerto en el campo porque él mismo se levantó contra su hermano, lo mató, lo dejó muerto, y cuando Dios le preguntó, le dice: no sé. Pero no solo eso, le dice: ¿acaso soy yo guardián o cuidador de mi hermano? Fue una respuesta grosera. ¿Acaso yo soy el niñero de mi hermano? Algunos de pronto le contestaron alguna vez así a sus padres, a su papá o a su mamá: es que yo soy el niñero de mi hermano. ¿Era una respuesta necesaria en ese momento? ¿Qué debió haber hecho Caín en ese momento? Es más, él tuvo que haber reaccionado mucho antes de matar a su hermano. Y introduzco el tema en esta mañana con este versículo porque detrás de todo esto y como aplicación nosotros podemos ver la iglesia. Nosotros podemos ver una iglesia indiferente ante su hermano. Y hoy el Señor puede hacernos la misma pregunta a nosotros y nos la puede estar haciendo en este momento: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ese que andó también en mis caminos, ese que estuvo aquí, ese que se bautizó contigo, es el que tú a veces visitaste y discipulaste. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta nuestra puede ser: no sé. No sé. Salió de nosotros porque no era de nosotros. O no sé, ¿acaso yo soy responsable de la vida de los demás? Es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Los demás no me importa, con tal que mi casa esté bien, los demás no me importa. La respuesta es egoísta. La respuesta es egoísta, así usemos textos bíblicos, porque sí es una realidad. Yo y mi casa primeramente debemos seguir al Señor. Y en cierta forma yo no soy directamente responsable de la vida espiritual de los demás, porque cada uno es responsable delante de Dios, pero el Señor nos preguntará: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hicimos por nuestro hermano? ¿Qué hicimos para que nuestro hermano estuviera bien en los caminos del Señor? O tal vez lo dejamos tirado. ¿Recuerdan la historia que Jesús contó de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén? En ese trayecto iba descendiendo y lo atacaron unos ladrones. Lo dejaron en el suelo medio muerto. ¿Quién eres tú? ¿Cuál de la historia eres tú, hermano y hermana? ¿Cuál de la historia eres tú?
Tal vez en alguna ocasión tú fuiste el que cayó medio muerto y alguien fue y te levantó, te ayudó, te vendó las heridas. Pero en este momento, ¿cuál eres tú en la historia? ¿El levita que pasó de largo? ¿El sacerdote también iba de afán y se hizo el que no vio nada, no pasó nada? ¿Cuál eres tú en la historia? ¿O eres el samaritano? Aquel samaritano rechazado por la sociedad, pero allí tuvo compasión ¿de quién? De su hermano, tuvo compasión de su prójimo, lo levantó, vendó sus heridas. Estamos en una sociedad indolente. Esta mañana veníamos temprano y allí a media cuadra una moto cogió a un señor y lo elevó lejos, y era triste ver que pues pocas personas procuraron ayudar. Los demás, los carros, como que quítese de ahí, que voy a pasar. Y ese es el corazón de esta sociedad indolente, donde las personas pueden ver a alguien muriendo en el suelo y no lo conozco, no me importa. Pero es una verdad en una sociedad sin Dios. Ahora, el que cosas así sucedan en la iglesia, eso no es normal. No es normal, porque ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento y miremos en primer lugar en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 34. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Es un texto muy conocido en el cual quiero hacer un énfasis especial en el versículo 35, pero vamos a leer el 34 también. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La marca del verdadero discípulo de Dios, la marca de un hijo de Dios, en cómo las personas te van a identificar como un hijo de Dios, no es ni siquiera tu forma de vestir, aunque debe ser decorosa y pudorosa tanto en hombres como en mujeres. Pero esa no es la marca por la cual una persona en la calle te vea y te diga: ese es evangélico o evangélica. ¿Por qué? Porque lleva corbata. No. La marca por la cual deben conocer que tú eres un discípulo del Señor es que tú amas a tu hermano. Es que tú no eres como Caín. Es que tú eres aquel que cuando tu hermano está en el suelo, tú lo levantas, como hizo el buen samaritano. ¿Dónde está tu hermano? Esa es la pregunta que debe retumbar en nosotros. Cada vez que nosotros estamos en la iglesia. Es interesante que Caín y Abel eran hermanos. Y ahorita vamos a mirar un texto en el Nuevo Testamento que dice que nosotros debemos amar a los hermanos y no ser como Caín, que mató a su hermano. Porque la falta de amor y en el peor de los casos el aborrecer al hermano, la Biblia llama eso homicida. El que aborrece al hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene herencia en el reino de Dios. El Señor entonces dice aquí: quieren que te conozcan como uno de mis discípulos. Ame a su hermano.
Ame a su prójimo, ame a su hermano. En esto conoceráis que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Es interesante cómo la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo. Dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Ahora, hay que hacer aquí una aclaración. Cuando aquí dice ámense unos a otros como hermanos, de hecho la palabra amor fraternal significa amor de hermano. La palabra griega es Filadelfo o Filadelfia. Filadelfia significa amor de hermano. La ciudad de Filadelfia en Asia Menor se fundó por un hermano no recuerdo el nombre, pero alguien que fundó esta ciudad la puso Filadelfia en honor a su hermano, porque amaba mucho a su hermano y la puso Filadelfia. Aquí la palabra fraternal es amor, o amor fraternal es la palabra griega Filadelfia o Filadelfo. Y entonces la salvedad que quiero hacer aquí, o como tener en cuenta que cuando aquí dice amor de hermanos, no todos lo van a entender, no todos lo van a tomar de la misma manera, y me refiero en general en un mundo como el que mencionábamos ahora, porque en este mundo hay hermanos que ni se hablan. Y me refiero a hermanos de sangre. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo haber vivido en un caserito donde habían algunas casitas, y recuerdo que mi papá varias veces le tocó ir a ayudar a separar dos hermanos, porque se agarraban a palos, se agarraban a machete, y los vecinos tenían que ir a separar esos hermanos, y ya eran hombres adultos. Y se peleaban. Y en mi familia más lejana, lamentablemente también hubieron muchos problemas entre hermanos, con mis tíos y todo eso, por herencias, por linderos y todo eso. Entonces, cuando la Biblia dice ámense como hermanos, está hablando de que hay un amor natural que no hay que forzar entre hermanos, aunque hayan algunas excepciones. Por causa del pecado hay algunas excepciones. Lo natural y el diseño de Dios natural, por ejemplo, es que una madre ame a su hijo. Eso es lo natural. Y en su mayoría las madres aman y dan su vida por sus hijos, pero sin embargo hay madres que botan a sus hijos, que matan a sus hijos. Entonces, no es una regla que todas las madres aman a sus hijos, pero lo natural es que así sea. No es una regla que todos los hermanos se amen, pero lo natural y el diseño de Dios es que los hermanos se amen, pero por causa del pecado, pues vemos historias como las de Caín. Y se repiten en las escrituras. Vemos que Absalón, un hijo de David, también manda matar a su hermano. Tremendo. Y es más, cuando vamos al Nuevo Testamento, hay una expresión tremenda en Efesios, en 1 Timoteo capítulo 1, donde dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los homicidas, para los secuestradores. Y hay dos expresiones allí que son escalofriantes. Dice para los patricidas y matricidas. ¿Saben qué es eso? Un patricida es el que mata al papá y un matricida es el que mata a la mamá. Y la Biblia habla de esto. Eso es escalofriante.
Entonces pensar en un hermano que mata a su hermano, eso es terrible. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Ya les digo el versículo, hermanos. Estamos en Primera de Juan. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿y qué más? Y que no ama a su hermano, ¿qué dice? Eso es muy fuerte, ¿cierto? Eso es muy fuerte. Eso hay que decirlo con capítulo y versículo, porque es muy fuerte. Pero es la Biblia lo que quien está diciendo. Los hijos del diablo, los hijos de Dios se manifiestan de la siguiente manera: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído ¿desde cuándo? Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, y el Señor dice: es un mandamiento, ahora es un mandamiento, que os améis unos a otros. Versículo 12, aquí es el texto que cité hace un momento y ahora lo quiero leer. Dice el versículo 12: no como Caín. ¿Cuál era la característica de Caín? Que era del maligno. Ahí lo dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, eso es normal. Si a ti el mundo te aborrece, no se extrañe, eso es normal. Pedro también lo dice en su primera epístola: no se extrañen del fuego de prueba que les va a sobrevenir, no se extrañen cuando los aborrezcan. El Señor Jesucristo también lo dijo: el mundo los aborrecerá. ¿Qué vamos a esperar del mundo? No se extrañen que el mundo os aborrezca. Versículo 14. Noten lo que dice el 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tremendo, ¿cierto? Y este versículo es muy parecido a Juan 13:35, ¿recuerdan? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y aquí dice: en esto se conoce un hijo de Dios. Versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Si fuésemos a hablar aquí de evidencias de un verdadero hijo de Dios, que hay muchas en Primera de Juan, una de estas evidencias, y yo diría una de las principales evidencias, es esta. Esto debiera ser algo que, no sé qué expresión usar para no decir natural, algo que fluye.
Tú no te tienes que repetir antes de salir de tu casa frente al espejo y decir: hoy voy a amar a los hermanos, hoy tengo que amar a los hermanos. Ama a tu hermano, ama a tu hermano. Eso no funciona de esa manera. Aunque es una decisión, debe ser una decisión que fluye, que viene del Espíritu de Dios, porque recuerden que el fruto del Espíritu es, ¿cómo comienza el fruto del Espíritu? Amor. Interesante. Amor es como ese primer ingrediente de ese fruto del Espíritu. ¿Recuerdan allí en 1 Corintios capítulo 13, donde habla de la preeminencia del amor? Y me llama mucho la atención porque dice: la fe y la esperanza terminarán, se acabarán, pero el amor permanece para siempre. El amor no son acciones, aunque el fruto del amor son las acciones. Porque muchas personas pueden tener muchas acciones sin amor. Y Pablo lo dice en ese gran capítulo 13 de 1 Corintios: si yo diese a los pobres, si yo me entregara aún a mí mismo para ser quemado, si yo repartiera todo lo que tengo y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Imagínense aquí que los hermanos compren una batería grandotota con esos platillos gigantes, tambores, y se pare aquí el hermano Sebastián y Yael a dar la alabanza y pongan a mi suegro a tocar la batería, o a mí o a Joti, alguien que nada que ver con la música, y lo pongan a tocar esa batería. Seguramente todos allá van a estar, esos platillos como suenan, sino bulla, pero nada de melodía. O cuando uno pasa por una latonería y están con una pulidora haciéndole a unas latas durísimo, eso aturde. En otras palabras, hacer muchas cosas sin amor es eso. A Dios le causa como eso. Porque aunque el amor se demuestra con lo que hago, o más bien el resultado del amor son las acciones. Las acciones en sí mismas no significan que yo tenga amor. Es como la fe. La evidencia de la fe son las obras, según Santiago capítulo 2. La evidencia de la fe son las obras. Pero las buenas obras o las obras de una persona no quieren decir que tenga fe. Más bien son el resultado de la fe. Las acciones, las obras son el resultado también del amor. Por eso Juan dice aquí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y cada ser humano se conoce muy bien. Usted se conoce muy bien, yo me conozco muy bien, y todos sabemos cuando algo sale de nosotros genuinamente. Usted sabe cuando le sonríe genuinamente a una persona, pero también sabe cuando pasa una persona que no es de su mucho agrado y usted tiene que hacer hasta uno identifica cuando las personas le sonríen a uno de una manera así, hipócrita. ¿Cuánto más conocemos nosotros, cierto? Usted sabe cuando sonríe genuinamente y cuando lo hace de una manera hipócrita. Usted sabe cuando dice verdad y cuando está diciendo mentiras. De la misma manera usted sabe cuando abraza a esa persona y le dice: hermanito, Dios lo bendiga. Usted sabe, por dentro usted sabe, si tiene el Espíritu de Dios, usted sabe si realmente está amando a esa persona. Si lo está haciendo por un deber, si lo está haciendo para no quedar mal,
Si está sonriendo, si está abrazando, si está besando, si está saludando, y usted siente que no ama a esa persona, usted tiene que venir delante del Señor y pedirle y rogarle en oración que le dé amor, que le dé un verdadero amor por sus hermanos, porque el no amar a los hermanos es un pecado gravísimo. Es un pecado tan grave el no amar a los hermanos, que esa es la característica de un hijo del maligno. Esa es la característica de un hijo del maligno. La característica de un hijo del diablo, un incrédulo, es que no ama. No ama con el amor de Dios, y tal vez tiene un amor natural por sus familiares, pero no hay un amor como el que habla la palabra del Señor, que debe ser un amor de hermanos. Pero este es un amor de hermanos, no compañeros de vientre, sino que está hablando de hermanos que ambos nacieron del agua y del Espíritu de Dios. Todo el que ha nacido del Espíritu de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, es hermano del otro que ha nacido de nuevo. El hermano Duval nació de nuevo, Andrés nació de nuevo, Edilberto, Jamie, han nacido de nuevo. Eso significa que son hermanos. Y esa hermandad es muchísimo más fuerte que la hermandad de vientre. Aún así fuera usted gemelo con alguien, es más fuerte los lazos que te unen a tu hermano en Cristo que los que te unen a tu hermano en sangre. Sin significar eso que entonces debemos ser indolentes con nuestros hermanos en sangre o indiferentes con nuestros hermanos en sangre, de ninguna manera. Pero los lazos que te unen a ti con tu hermano en Cristo son muchísimos más fuertes, muchísimo más fuertes. El Señor dice: tú tienes que amar a todos. En cuanto dependa de ti, debes estar bien con todos los hombres. Tú tienes que amar a todos. Los demás afuera, ¿quiénes son? Es ese círculo más lejano que tú tienes que amar. ¿Quiénes son? Pero hay un círculo como más lejano, que aunque hace parte del prójimo, ¿cómo lo llama la Biblia? Enemigos. ¿Te acuerdas lo que Jesús nos enseñó? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero oíste que fue dicho: amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tu enemigo. Eso es revolucionario. Eso es revolucionario. Para el mundo es locura, pero eso es lo que el Señor nos enseñó y nos dice: ama a tu enemigo, al que te hiera una mejilla, no dudes en ponerle la otra, al que te obligue a cargar una carga una milla, ve dos con él. Si te quitan la capa, no les niegues la túnica. Ama a tu enemigo, y eso lo podemos ver en muchos lugares. En Romanos 12 también, por ejemplo, dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Si haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, se va a avergonzar y hasta de pronto va a querer arreglar las cosas contigo. Luego hay otro círculo, que son las personas del mundo, que no son ni familia, no son creyentes, no son familia, son del mundo. También debemos amarlos porque son parte del prójimo. Luego tenemos los parientes lejanos. Debemos amarlos. Es nuestra responsabilidad amar a esas personas, y más al ser nosotros creyentes. Al ser nosotros creyentes, ellos deben ver a Cristo en nosotros. Y Cristo amó a todos. Luego tenemos la familia, allí los más cercanos: padres, hermanos, hijos, esposa, esposo.
Esto es algo que fluye. Y a veces el corazón está tan duro que el esposo no ama a la esposa no ama al esposo. Y ahí hay un problema gravísimo, pero ese no es el tema esta mañana. Pero luego hay un círculo que ignoramos, que es el amar a los hermanos. Estoy pensando en ese texto desde hace ratos, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo no sé, hermanos, si usted ve al que está al lado suyo como familia, y tal vez sí, porque casi siempre nos sentamos por familias, pero al que está al frente, al que está detrás de ti, el del frente de la hermana también es familia. Pero yo no sé si tú ves a tu hermano como familia, porque la palabra hermano se volvió tan popular en las iglesias que se usa como un cliché. Hermano, hermana, hermano. Y yo no sé cuántas veces escucha uno la palabra hermano cuando la iglesia está congregada. Muchas veces. Pero es algo muy bonito decirle hermano, hermana, a alguien que apenas conozco hace pocos meses o hace un par de años, y yo decirle hermana y sentir que realmente es mi hermana. Eso es bonito. Pero a veces el significado de la palabra hermano se pierde. Y decimos hermano y es como decir que hubo parce o que hubo, ¿cierto? Y son palabras pues que no son muy populares entre los creyentes. Que hubo mijo, que hubo llave, que hubo papi. Le dicen, ¿cómo así? Yo no soy su papá, ¿cierto? En la calle le dicen a uno que hubo. Sí, o sea, y a veces la palabra hermano se convierte como en un cliché, en algo, para no decirle el nombre, entonces le digo hermano. Pero pierde su fuerza a veces, pierde su significado. Decirle a mi hermano, hermano, es decirle, usted es mi familia. Usted es mi familia. Y Pablo usa esa expresión aquí en este texto: hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, hermano John, entonces yo no tengo que ayudar a mi familia, yo no tengo que ayudar a mis padres, porque yo tengo que ayudar a los hermanos de la iglesia, y yo tengo que dar la plata con la que iba a ayudar a mi hermano que está pasando una necesidad grandísima. No lo puedo ayudar, a mi papá o a mi mamá, porque esa plata es para la iglesia. No, ese era el problema de los fariseos. Escorban. Ese dinero es para el templo, con lo que iba a ayudar a mis padres. Resulta que tuve un problema, y la otra plata, pues no, esta plata no la puedo tocar, eso es para el templo. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que los que no proveen para su propia casa son peores que un incrédulo? Han negado la fe. Imagínese, hermana, aquí usted en esta mañana, que su esposo llegue
un día a su casa y diga, no me quedó ni un peso porque tuve que ayudar a doña Clementina, que tiene un familiar enfermo, a doña Vicenta, a don Claudino, y se me fue la plata ayudando a mis vecinos y el resto lo di en la ofrenda y no me quedó nada para el mercado ni para la leche del niño? ¿Cómo se siente usted? Pues la palabra dice, el que tal hace es peor que un incrédulo, que debe proveer primeramente para los de su casa. Cierro paréntesis. Ahora bien, como familia o como hogar, nosotros debemos tener presente que la iglesia es mi familia. Nuestros niños deben crecer con eso en mente, en su corazón. La iglesia es la familia. La iglesia no es un lugar donde cuando tenemos tiempo los domingos vamos a congregarnos, a saludar a algunos conocidos que apreciamos mucho. La iglesia no es el lugar donde yo voy cuando necesito un milagro de parte de Dios y allá como que hay hermanos que Dios los escucha más que a mí, entonces voy y les pido oración. Aunque a veces lo hacemos, ¿cierto? No está mal pedir oración. La iglesia no es un centro donde vamos a buscar algún entretenimiento, no. Aunque hagamos cosas a veces que fomentan la comunión y la alegría entre los hermanos. No, la iglesia primeramente es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, pero según este texto dice la iglesia es la familia de Dios. Así que la iglesia, el ser miembro de una iglesia no debe reducirse a los cultos oficiales de la iglesia, no debe reducirse a eso, hermanos queridos, no debe reducirse a eso. Usted no es un buen familiar, y perdóneme lo que voy a decir, pero usted y yo no somos buenos familiares si visitamos a nuestros padres solamente en días especiales. Solamente en Navidad, la cena de Navidad, cumpleaños, día de madre, día de padre. Hay familias así que viven cerquitica, ¿cierto? Y yo no juzgo, porque hay personas que viven muy lejos y toca aprovechar esas fechas. Pero hay familias que viven a una cuadra, a pocas casas. Hay hijos que tienen a sus padres cerquitica y no los visitan. Esto es lamentable. Escuchaba de un señor de por allí cerca del Jordán, que su mamá vivía en Bonafón, y no era yo, era otro señor. Su mamá vivía en Bonafón y esa señora no hacía sino preguntar por su hijo. Y una vez le dijo a mi mamá, es que mi hijo va para 3 años que no me visita. Es lamentable, hermanos. Y los que aquí han perdido un padre, una madre, saben que si pudieran devolver el tiempo para visitarlos más, lo harían. Hermanos que no se visitan. Cuando se reduce la relación de familia a algunas comidas especiales, usted no es un buen familiar. De la misma, y es una ilustración solamente, aunque hay una enseñanza grande en todo esto, pero de la misma manera lo quiero aplicar a la iglesia. Usted no es un creyente bíblico cuando su vida cristiana se reduce a cultos oficiales de la iglesia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque tal vez indirectamente tú hoy le tengas que contestar o le hayas contestado al Señor, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y yo pregunto, hermanos queridos, ¿cómo
¿Cómo es que uno se entera de las necesidades de los otros hermanos? Sean espirituales, sean materiales, sean emocionales. Cuando yo voy donde mis hermanos, la visitación, y también cuando yo abro las puertas de mi casa. Vuelvan a Hebreos, hermanos, al texto de Hebreos. A este punto es al que quiero llegar. No debemos reducir nuestra vida cristiana a la iglesia cuando está reunida, que es una gran bendición, por cierto, que es una gran bendición, porque el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 y 25, dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y añade, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor Jesucristo se acerca. Por eso debemos estar juntos como iglesia. Pero ese no es el todo. Note lo que dice Hebreos 13:2. Yo quiero que algún hermano me ayude con voz fuerte a leer ese texto mientras yo tomo un poquito de agua. La palabra del Señor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tremendo esto, ¿cierto? Y yo creo que aquí es una referencia a Génesis 18, cuando Abraham recibe 3 hombres, 3 varones. ¿Y saben qué? 2 de ellos eran ángeles y uno de ellos era el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo personificado. Y cuando él los recibe, ¿qué hace Abraham? ¿Ha leído la historia? Los recibe, los abraza, les dice, siéntense aquí en el mejor lugar de la casa, que era un árbol frondoso que había, descansen. Y llama a su esposa y le dice, yo no sé cómo le diría, morchis o mija o mami, vaya, mate un ternero bien gordo, arréglese un becerro. Esa Sara era guapa. Arregle un becerro, un guisado, que tenemos visita. Eso no significa que usted tiene que tener un pollo para guisarlo cada que un hermano vaya a su casa, ¿no? El amor, hermano, se demuestra en una aguapanelita sola. Nosotros hemos ido a lugares donde nos sirven sancocho con cabeza de marrano y el ojo y todo allí. Se nos pasó en San Lorenzo, pero eso sabe delicioso, son unas comidas hechas con tanto amor. Pero también hemos recibido solo agua. Pero cuando uno recibe un vaso de agua con amor, eso es una bendición. Así que lo del becerro gordo guisado no significa que tenga que ser así. El punto allí es que Abraham, sin saberlo, recibió ángeles. Claro, él después, cuando habló con uno de ellos que era el ángel del Señor, se dio cuenta que era el ángel del Señor, pero en el momento en que abrió las puertas de su casa, él no sabía que estaba hablando con ángeles. Y este versículo de Hebreos, hay también en el capítulo 19, los que visitan a Lot son ángeles. Y este texto nos dice, no os olvidéis de ¿qué? De la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Parece como una palabra parecida como hospital, tiene que ver como con hospedar, con recibir, abrir las puertas de la casa. La hospitalidad. No es el único texto en las Escrituras que nos va a hablar de esto.
Hay otros textos más en Romanos 12, en Primera de Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos para un obispo, que es para todo creyente maduro. Todo creyente debe tener estos requisitos, mayormente los que son obispos o ancianos en una iglesia. Y entre esos requisitos me llama la atención que se encuentra pero es algo que es para todo creyente. No os olvidéis de la hospitalidad. Si llegan en este momento 8 o 10 hermanos y dicen, venimos por aquí, una gira misionera, y nos vamos a quedar una semana, ¿estamos preparados como iglesia? Es algo para meditar. Versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Habían hermanos presos, habían hermanos que estaban siendo maltratados. Habían hermanos que habían perdido sus propiedades por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Muchos tuvieron que dejar sus tierras, salir como desplazados a otros lugares. A Roma llegaban constantemente hermanos que eran perseguidos por otras iglesias. Por eso Pablo les habla a los romanos acerca del amor fraternal también. A Tesalónica llegaron hermanos perseguidos. En Tesalónica los hermanos estaban siendo maltratados, estaban siendo acusados injustamente. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, por ejemplo, vamos a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:9 dice la palabra del Señor, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Tremendo esto. No tengo necesidad de escribirles acerca del amor entre hermanos. Esta iglesia era impresionante, esta iglesia. Pablo dice, ustedes son una iglesia que cuando nosotros vamos a evangelizar algunas partes, ustedes ya han pasado por ahí evangelizando. Y en cuanto a esto de la comunión y del amor entre hermanos, les dice, yo de esto no tengo necesidad de escribirles, porque ustedes saben muy bien, ustedes aprendieron, ¿de quién? De Dios. De Dios. Porque tal vez usted esté argumentando en esta mañana tarde, tal vez usted esté argumentando, lo que pasa es que todo lo que usted está diciendo, hermano John, es verdad, pero tengo una objeción para usted, es que los hermanos en la iglesia no demuestran amor. Mi objeción es que en esa iglesia no hay amor. Pues mi hermano, empiece usted. No aprenda de los hermanos, aunque debiera ser así. Lo normal es que todos en la iglesia inspiremos el amor de Cristo y amemos genuinamente de corazón. Pero si esa es su objeción en esta tarde, no aprenda de tu hermano, aprende de Dios. Note a los tesalonicenses, porque ustedes han aprendido de Dios que os améis unos a otros y aprendieron del Señor, entonces yo ni necesidad tengo de escribirles acerca del amor entre hermanos. ¿No es esto una iglesia ejemplo? Es una iglesia ejemplo, una iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica. Romanos 12:10
Allí sí hay un imperativo. En Tesalónica no hay un imperativo, pero a los hermanos de Roma sí se les habla de esto como un imperativo, lo mismo que en la carta de los Hebreos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Palabras duras, difíciles, como las de Filipenses capítulo 2, donde dice no estimando cada uno a los demás. Como voy a leerlo más bien, me traban las palabras. Sin perder Romanos, dice, no mirando cada uno, el 3, 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Como superiores a él mismo. Y aquí dice, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor de hermanos consiste en eso. Un amor verdadero y genuino de hermanos. Es tan bonito cuando uno tiene hijos y entre hermanitos ellos comparten. A veces pasa, ¿cierto? A veces dan esos deslumbros y a veces pasa de que tienen algo bueno, algo que ellos aman y lo comparten. Eso no se da mucho, pero es tan bonito cuando eso pasa, uno se siente como ¡wow! Él está prefiriendo el bienestar de su hermanito o de su hermanita, está prefiriendo que él esté bien, así él tenga que despojarse de lo que tanto quiere. Hermanos, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros como hermanos, como hijos de Dios en la iglesia, estimamos a los demás como si fueran superiores a nosotros? Hay un contraste allí en Romanos capítulo 12, hay un contraste tremendo. Y hay una ley aquí, no sé si todavía no han abrogado esa ley en Río Sucio, que cuando llueve el culto se extiende. No es cierto, ya vamos terminando. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y noten esto que es tremendo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, no se crea más de lo que tú eres. Dios repartió dones, y el hecho de que te haya dado a ti un don más sorprendente que a los otros, eso no te hace más. Eres igualmente un miembro del cuerpo, pero luego el contraste en el versículo 10 es en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando yo prefiero a mi hermano que a mí, que a mi bienestar, a mí no me va a costar ir y buscarlo, visitarlo, la visitación nuevamente. Yo sé, hermanos, cuánto hemos fallado todos en esto, pero la palabra del Señor está para eso, para alumbrarnos, para sacudirnos, y es decisión de nosotros si escuchamos lo que el Señor tiene para decirnos o seguimos como si nada hubiera pasado, como aquel del que habla el profeta Ageo, que Dios le dice al profeta Ageo: el que recibe su jornal en saco roto.
A veces cuando no venimos dispuestos a la iglesia a ser edificados por el Señor, la palabra de Dios cae en saco roto. Ojalá que ese no sea el caso. Que estemos dispuestos a oír lo que el Señor tiene para decirnos. Prefirámonos los unos a los otros. Que este año, hermanos, es un reto. Que este año sea el año en que como iglesia nos ayudemos, nos visitemos. Que busquemos al que está caído, al que se ha alejado, porque tal vez sea tu hermano y tú estés en tu corazón pensando: yo no soy guarda de mi hermano. ¿Qué hizo Jesús? Imaginémonos que Jesús hubiera dicho: no, ¿yo acaso soy el que pequé? ¿Yo acaso soy responsable de ellos? Ellos pecaron, ellos mirarán cómo pagan. ¿Saben qué? Estaríamos en nuestros pecados. Pero la naturaleza de nuestro Señor no es así. Él nos amó, se humilló, descendió, bajando. Dice que el cual descendiendo a lo profundo llevó cautiva la cautividad, bajó hasta lo más bajo, se humilló hasta ser un esclavo. Eso es lo más bajo, eso es lo más profundo, ser un esclavo. Eso es lo más bajo, lo más humillante. Gracias a Dios ya está abolida la esclavitud, por lo menos formalmente, aunque sigue habiendo mucha esclavitud en empresas, en algunas naciones, pero ya esto está abrogado porque es lo más bajo, ser un esclavo, y el Señor bajó en condición de siervo y no dijo: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías y ustedes tienen que rendirme en pleitesía a mí. No, al contrario, se humilló. Tocó al leproso, al que tenía que estar solo varios metros a la redonda, con unas campanitas sonándolas, gritando: inmundo, no se acerquen porque estoy inmundo. El Señor fue y tocó al leproso. En medio de multitudes escuchó esas voces que clamaban por ayuda a Jesús: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y fue hasta ellos a sanarlos. Interrumpió sermones por sanar y salvar a hombres como aquel que bajaron descolgado por el techo. No le importó que hubieran personas intelectuales alrededor y personas sedientas de escuchar cosas profundas para detenerse un momento y abrazar a los niños y bendecirlos. Sacó tiempo para ir donde sus amigos, sus hermanos, Lázaro, Marta y María. Dime, ¿dónde está tu hermano? Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a no olvidarnos del amor fraternal. Que no seamos tanto como los hermanos de Roma, que el Señor les tuvo que dar como mandamiento: ámense los unos a los otros. Sino que el Señor en esta mañana nos diga: ojalá que así sea, permanezca el amor fraternal. Si lo ha habido, permanezca. Si no lo hay, háganlo. Pero ojalá que sea como a los tesalonicenses, que eso haya sido solo un recordatorio, que deben amarse los unos a los otros, pero que ustedes ya lo hayan aprendido de Dios y yo, porque esto es para todos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dios les bendiga, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor,